cultura, a la distancia, pero unidos, ¿cierto?, en el espíritu y por supuesto en este profundo conocimiento que vamos a compartir el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo por supuesto el tiempo, la disposición y la gentileza que han tenido con nuestra casa de estudios para compartir sus experiencias y sus investigaciones. Mencionamos también que nuestro segundo encuentro de memoria oral y voces de América, rumbo a un congreso también, ¿cierto?, que esperamos se materialice el año 2022, está enmarcado también dentro de las actividades con motivo de nuestro 30 aniversario de nuestra casa de estudio, así es que de esta manera también estamos celebrando a nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y antes de continuar, quisiera también invitar a nuestro vicerrector de investigación y posgrado de nuestra casa de estudios, al señor Antonio Brante, quien también brindará un saludo de bienvenida. Adelante, vicerrector. Gracias, Sandra. Saludos a todos y a todas de las distintas partes del mundo, por lo que veo. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo ahí de la zona horaria. Como les decía, este es mi primer día de vicerrector de investigación y posgrado. Y qué bueno que parto con esta actividad porque ayer me quedé un ratito escuchando las ponencias y era bastante interesante. A diferencia de la vicerrectora anterior, que era doctorada en lingüista, yo soy completamente distinto, soy biólogo y ecólogo. Entonces me ponen aprieto un poco en todo este tema. Supuestamente tengo que decir algo inteligente, supuestamente un vicerrector debería decir algo de alto nivel. Y ayer escuchando las ponencias me di cuenta que hay mucha similitud entre lo que es la biodiversidad, que es lo que yo estudio, de especies, de organismos, con la diversidad de las lenguas. Me di cuenta que así como los organismos evolucionan, las lenguas también evolucionan. Además que hay una componente muy estrecha entre lo que es el lenguaje con la evolución humana, con el uso y la transmisión de las tradiciones. Básicamente las lenguas han hecho la cultura, permite la existencia de la sociedad. Por lo tanto, hay muchas cosas en común y por eso lo encontré bastante interesante y qué bueno también escuchar distintas experiencias y estudios y arte que hemos escuchado. Em, También a las lenguas las impacta fenómenos muy similares que la biodiversidad. La globalización es un fenómeno bastante transversal y tiene cosas positivas, que también tiene cosas negativas. La globalización también ha impactado negativamente a la diversidad de las lenguas. Cada vez se pierden lenguas, obviamente por otras lenguas que son ahora más comunes o que se usan más, el inglés, o quizá próximamente el chino, por una cosa económica. Y lo mismo pasa con la biodiversidad, también la estamos perdiendo. Y claramente ambas pérdidas, tanto del lenguaje como de la biodiversidad, también generan un impacto negativo en la vida y la existencia humana, ¿ah? Tanto espiritual, también física. Y yo considero que la pérdida de la diversidad lingüística es parte incluso del cambio global. Cuando uno habla del cambio global, siempre uno piensa de los impactos negativos del medio ambiente, de la contaminación, sobre los ecosistemas, etcétera. Pero la pérdida de la diversidad lingüística claramente debería estar incorporada en estos grandes efectos globales que estamos viendo en los últimos años. Así que muy contento de poder participar, escucharlo y bueno, y bienvenido a esta actividad que la hacemos desde la vicerrectoría que yo ahora estoy dirigiendo. Así que muchas felicidades, espero que sea una actividad muy buena para todos. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector de investigación y posgrado, el señor Antonio Brante, también por sus bellas palabras. También mencionar que el día de hoy nos acompaña el agregado cultural de la Embajada de México en Chile, con quien también hemos fortalecido un vínculo muy estrecho. Nos acompaña el señor Jorge Pascual, nos acompaña también el director de Relaciones Institucionales, el señor Steve Baeza, nos acompaña también la directora de posgrado, la señora Joana Vergara, y también nos acompaña nuestra directora de Extensión Artística y Cultural, la señora Gloria Varela, con quien también hemos desarrollado un vínculo, ¿cierto?, entre todas estas direcciones, también para materializar
este encuentro de 2 días donde se rescata también el patrimonio cultural, tanto material e inmaterial de nuestro continente. Y sin más, ¿cierto? En honor al tiempo, deseo explicar la metodología que vamos a utilizar el día de hoy, considerando también que cada expositor cuenta con 7 minutos como máximo, idealmente 5, así es que al minuto 4 yo les voy a decir que le quedan 2 minutos también para que pueda cerrar su exposición. De esa manera vamos respetando, ¿cierto?, los tiempos de cada uno de los expositores y podemos disfrutar de esta agradable jornada. Y sin más, ¿verdad?, deseamos también presentar una exposición colectiva de Natalia Himner, Richie Morales y Geraldine Paredes. Adelante, Natalia. ¿Aló? Imainaya Kachkanki. Hola, buenas tardes a todos. Yo Harunasimita Yachachkani, pero todavía me falta mucho para poder presentar en completo en el Runasimi. Quisiera primeramente agradecer a los colaboradores y organizadores de la Universidad Católica de Chile y también a Claudia Vaca por extender la invitación, extenderme la invitación. Ha sido un honor y un placer de estar aquí presente. Yo fui muy inspirada por todas las presentaciones, pero en particular la del señor Ignacio Tomicha, que presentó sobre las filosofías detrás del idioma bésiro, y también la presentación de Patricia Gutiérrez. Y en ese espíritu, ella había mencionado de que uno habla diferente y se comunica diferente cuando está abrazado o abrazada. Pues quisiera invitar a todos para demostrarse a sí mismos un abrazo fuerte, uno a sí mismo y también uno para cada uno, de lejos, porque es verdad que la comunicación cambia con ese toque humano. Yo quisiera empezar también con mencionar el hecho de que todo este proyecto sobre el cual voy a presentar hoy, el proyecto artístico que hice en colaboración con Claudia Vaca, la gran poeta, empezó con una hermandad y con un colibrí. Esa hermandad fue una conexión muy profunda con mi amiga y compañera Geraldine Paredes Vázquez, que fue la recitadora de los poemas de Claudia Vaca, y también con mi hermano Richie Morales, el pintor, y también participante central que inspiró todo el proyecto, que había pintado un colibrí con la cual yo me enamoré y ese colibrí me invitó a ser parte de este proyecto. También quisiera presentar este libro que había presentado con todos los poemas de Claudia Vaca y también las pinturas de Richie Morales. Aquí les presento la invitación que habíamos mandado al público, a la comunidad aquí en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, para el evento que ocurrió el 4, 5, 6 de junio. El evento Kachkanigurakmi en vivo será una humilde ofrenda y homenaje a la Madre Tierra y a la resiliencia de nuestras comunidades indígenas y latinas a pesar de haber sufrido múltiples traumas de violencia, incluyendo la pandemia. Con la poesía mágica de Claudia Vaca, descendiente de la comunidad chiquitana de Bolivia, recitado por Geraldine Paredes Vázquez, el arte trascendiente de Richie Morales, descendiente y mestizo de la comunidad chortí de Guatemala, y de mi baile como descendiente y birracial de la comunidad runa del pueblo de la Ramarca en los Andes. Esperamos compartir nuestros tejidos de artes, que forma parte de nuestra sanación comunidad latina aquí en Madison, Wisconsin. La exhibición de Richie Morales, Los efectos del tiempo sobre la memoria, ya ha comenzado. Decidimos usar el nombre, primeramente quería también compartir que lo que estoy compartiendo fue mi proceso personal en la creación de colaboración, y cada uno de los artistas, los 4 artistas, tuvo su propio proceso de creatividad y creación.
Y lo que ocurrió el 4, 5, 6 de junio, la magia de ese evento fue el sumo de todas esas creaciones personales y también colaboradores. Pero aquí les comparto mi propio proceso. Escogí el nombre Kachkanigurahmi porque si uno lo traduce literalmente al español, solamente podemos decir que significa seguimos siendo. Pero hay una particularidad y belleza de nuestro idioma runasimi que tiene dos tipos de nosotros, un nosotros inclusivo y un nosotros exclusivo. Escogimos la frase Kachkanikurahmi, que es un nosotros inclusivo, precisamente para demostrar que esto es un proyecto intencionalmente decolonizador, que nosotros como descendientes de los pueblos indígenas seguimos siendo a pesar de toda la opresión y violencia. Una frase que resume el milagro y supervivencia, resiliencia como pueblos indígenas de las Américas a pesar de los genocidios históricos. A la luz de nuestras historias y esperanzas compartidas, los 4 co-creadores de descendencia indígena Latinx unieron fuerzas para comenzar un espacio compartido transnacional, multilingüe y multidisciplinario, pintura, poesía, baile, creando un lugar para la curación ritual artística a través de la cual podríamos llorar personalmente y colectivamente por los fallecidos de la pandemia y históricamente, así como celebrar las vidas y culturas de quienes aún existen. Por ello, desde el principio, nuestro enfoque artístico, diseño e ejecución ha sido intencionalmente anticolonizadores. Por ejemplo, un contraste deliberado con el concepto occidental del arte como algo separado de la vida, que sea observado como un espectáculo o una forma de autoexpresión individual. Nuestro evento, la función de nuestro evento fue de trabajar dentro de nuestros medios de arte como una forma de ritual, sanación, como experiencia para empoderar la comunidad. En nuestro ritual, como único elemento tangible del trío de artes, las pinturas en la exposición de Rich Morales, titulada El efecto del tiempo sobre la memoria, actuaron como portales del tiempo, a través de los cuales nuestros antepasados y los espíritus de los fallecidos, en forma de danza y la mía y la poesía de Claudia, viajaron para conectar las 3 realidades del pasado, presente y futuro. Nuestras creaciones artísticas continuaron desarrollándose mientras esperábamos también recopilar historias personales y reales de sobrevivientes de violencia de las comunidades indígenas y latinx de todas las Américas. El acto de compartir estos testimonios reales también como parte de nuestro ritual fue como un espacio de catarsis y también para mejorar y ayudar con la salud mental de nuestras comunidades aquí en Latinx de Wisconsin. Parte del proceso de descolonizador de creación personal fue natural para mí, como yo he sido criada mayormente por mi familia andina, indígena, y también mi familia practica los huaynos, que son un género que es pasado oralmente, no son escritos. Y también porque yo he sido entrenada en una forma de baile hindú que también no es codificada, es completamente transmitida de una forma verbal y con acciones. Viniendo de estas realidades, el proceso fue naturalmente decolonizador, pero también yo tuve que hacer esfuerzos para tratar de salir de lo esperado de una bailarina del oeste aquí en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo. Un minuto, Natalia. Perdón, ok. Quisiera, Claudia, ¿tenemos tiempo para el video o...? ¿Aló? Sí, voy a proyectar como dura 2 minutos el video.
Entonces voy a proyectarlo, si te parece. Ok, un minutito más para cerrar. Dale, ¿proyecto ya el video? ¿Perdón? ¿Proyecto el video ahora, me dices? No, solo voy a terminar unas 2 frasecitas más. Listo. Dos o tres formas más en que intencionalmente el proceso creativo fue descolonizador. Tuvimos una estructura mitad planeada, mitad también improvisada, porque eso también es la naturaleza de nuestras artes tradicionales, es la improvisación, no de planear cada minuto de la realidad. Y así habían otras características en nuestro proceso que fueron demostrando, perdón, la última frase, no, la actitud también era de no ver la modernidad y la tradición como opuestos, pero como un fenómeno sincrético y como otra prueba de la resiliencia indígena. Aunque sí ha habido muchos esfuerzos de borrarnos, seguimos siendo, y la narrativa y actitud racista y falsa de que nosotros hemos perdido y toda nuestra cultura está desapareciendo, solamente perpetúa la mentira que nuestros pueblos y nuestras culturas son solamente víctimas. Al contrario, la verdad es que nuestras comunidades son más poderosas, fuertes y genias en el mundo. Y somos los maestros de nuestros propios destinos. Muchísimas gracias. Quisiera compartir el trabajo en colaboración. No sé si se escucha. Lo que hay aquí y ahora. Nature does nothing in vain. The language of the paintings, the dancing body of the sung verses are a sign for you to come out of the cave. Uno tras uno trascienden las manos, los ojos, las voces. Transpira la tierra en tus manos en los pinceles, tu voz y este verso. Te invitan a conversar con el hilo de tus días, en los círculos de tus cenizas, a pagar las deudas con tu alma. Don't let the pain build up all at once. Don't let hope become wounded again with unbridled illusions. Hay ritmos que son trueno y lluvia en los pies de las hormigas. Hay hormigas que son los pies del ritmo en el oído del ciervo ofrendado en la cosecha. There are rhythms that are the thunder and rain on an ant's feet. Sabemos que mientras esto sucede, millones y millones de seres respiran, millones y millones de seres expiran. We know that while this is happening, millions and millions of beings take a breath. Millions and millions of beings experience death. No dejes que el dolor se amotine de golpe, ni que la esperanza vuelva a ser herida por el desenfreno de las ilusiones. Transita tu sangre en cada respiración. Ya sabemos que la muerte vendrá más de una vez. The earth transpiring in your hands in the brushes, your voice and this verse, inviting you to converse with the threads of your days.
Hermoso trabajo sin duda, y como bien decía también Natalia, este es un trabajo colectivo en que los poemas también son de Claudia Vaca, quien está haciendo un doctorado también en educación en nuestra universidad, y gracias a ella también es posible materializar este bello encuentro. Muchas gracias también a Natalia, Claudia y por supuesto a Richie Morales, quien también él generosamente compartió sus obras, que también es parte de la portada de nuestra pieza gráfica del primer encuentro de memoria oral y del segundo encuentro de memoria oral. Muchísimas gracias a los tres, y continuando con nuestro programa, presentamos ahora a Mario Arrien, antropólogo, investigador de la Cosmovisión Chiquitana, quien nos acompaña desde Bolivia. Adelante, Mario. Desde ahora dispone de 7 minutos también, y cuando lleve 5 minutos yo le aviso. Muy bien, voy a compartir. Buenas tardes a todos y a todas. Mi tema será unas breves palabras sobre el patrimonio. Se han hecho muchas cosas para que algunos candidatos estén bien, digamos. Bueno, hay alguna interferencia. Bueno, sobre el patrimonio cultural inmaterial y las festividades chiquitanas. Primero, para hablar, hay que aclarar que las culturas no son homogéneas, que hay diversidad dentro de las culturas. Esos entes homogéneos en realidad son inventos de nosotros los antropólogos y entes similares. En realidad hay diversidad dentro de las culturas, en unas más y en otras menos. Tampoco son entes puros, toda cultura es en mayor o menor grado mestiza. Dicho esto, cuando hablamos de los chiquitanos, lo más exacto es hablar de sociedades regionales chiquitanas. La Chiquitania es muy extensa y las comunidades chiquitanas se encuentran nucleadas alrededor de un expueblo misional jesuítico. Por lo tanto, y estos forman una variación de la cultura chiquitana. A estos le llamamos sociedades regionales chiquitanas. Así hay los chiquitanos ignacianos, los chiquitanos concepcioneños, refeleños, etc. Entonces, hay una diversidad, no es un ente homogéneo la cultura chiquitana. Es decir, estas culturas representan variaciones de una cultura que hablan a la vez diferentes variantes o dialectos, digamos, en cada región de esta cultura chiquitana. Dicho esto, sigamos adelante. A ver. Hay un poquito un problema para mover esto. Ya. Es un poquito sobre qué es el patrimonio cultural inmaterial. Es el patrimonio viviente que está formado por los usos, expresiones, conocimientos y técnicas de los diferentes pueblos o etnias que los reconocen como tales y infunde un sentimiento de identidad. Entre estos se encuentran las expresiones orales, incluido el idioma, los rituales, las festividades. También aquí entra la cosmovisión, la visión del mundo y las técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos la fabricación de chicha e instrumentos de los chiquitanos. Aquí está la presentación, el destape de la chicha, que también es un ritual. Todo esto forma parte de la cultura inmaterial. Ahora, hablando de la conservación del patrimonio cultural de la Chiquitania, diremos por un lado que hasta ahora la atención se ha centrado principalmente en la conservación del patrimonio cultural material y del patrimonio cultural histórico misional. Destaca lógicamente la restauración de los templos jesuíticos, por otro lado la creación del archivo de Chiquitos en Concepción, con folios y partituras musicales, el Festival Internacional de la Música Renacentista y Barroca, la creación de orquestas barrocas. Esto es muy loable y muy de saludar, pero ya me pasé.
pero también hay un patrimonio cultural inmaterial vivo de la Chiquitania. Es decir, este patrimonio cultural vivo, la cultura misional viva de los chiquitanos, ha merecido muy escasa atención y se ha hecho muy poco para lograr la salvaguardia, el conocimiento y la difusión de este patrimonio, de la cultura viva chiquitana, de lo que realmente hoy es esa cultura chiquitana, ese producto de toda esa historia. El patrimonio cultural inmaterial jesuítico chiquitano es poco conocido y, bueno, preservado no es exactamente, pero si me alargo sobre ese tema, no acabo nunca. Se mantiene vivo en algunas comunidades y pueblos misionales, pero está también, como se ha hablado, en peligro de empobrecerse o desaparecer debido a la globalización, al debilitamiento de las formas tradicionales de transmisión de conocimiento y de festividades, a la paulatina desaparición de los ancianos, que son los guardianes del patrimonio, y a los embates de la sociedad del espectáculo, porque a veces los políticos locales quieren utilizar a estas máscaras que tienen su época y en realidad son sagradas en cualquier momento ya como algo casi folclórico, y eso destruye la tradición. Sería largo hablar sobre estos temas. Ahora, para hablar sobre las festividades ya no voy a hablar, sino voy a mostrar los componentes principales de las festividades chiquitanas en imágenes. Para dar un pantallazo, una impresión dentro de, digamos, del escaso del tiempo que tenemos disponible. Uno de los componentes importantes de las festividades chiquitanas son los sermones. Aquí vemos, aunque nos han tachado un poquito, pero vemos los sermones chiquitanos, ¿no? Que los realizan los síndicos, los maestros de capilla, etc. Por ejemplo, el sermonero lleva, este es el bastón de mando del cacique general del cabildo. Antes de que empiece el sermón hay todo un ritual donde se le entrega al sermonero, en este caso es el maestro de capilla de San Javierito, se le entrega el bastón de mando entregándole con él la palabra. Entonces él habla con el bastón de mando. Una vez que concluye el sermón, devuelve el bastón de mando, digamos, a una serie de cargos hasta que llega al cacique general. Bueno, no sería también largo hablar de los sermones, pero yo quiero dar simplemente unos pantallazos, unas impresiones para dar alguna idea, digamos, de lo que son las festividades chiquitanas. Estas son tradiciones que vienen de los tiempos jesuíticos, pero que han ido cambiando, porque la cultura es viva. O sea, esto no es un dinosaurio de las misiones, esto es una cultura viva que ha tenido su desarrollo durante todo este tiempo. Estamos a un minuto. Otro componente es la música, los músicos y los instrumentos de las festividades, ¿no? Hay instrumentos que tienen su época en que se tocan. Por ejemplo, el pífano, que aquí le dicen fífano, naturais. Esto se toca desde Reyes hasta Carnaval, este instrumento musical. Y así sucesivamente. También hay instrumentos de origen jesuítico, como el violín, que sobre todo se utiliza en la iglesia, etc. También las voces femeninas en falsete están dentro de la cultura chiquitana. Por último, las danzas, bailes y marchas. Está el baile del sarao, que se utiliza en las fiestas procesionales. Hay una serie de marchas, hay el baile de la ronda, etc. Por último, las máscaras, los tocados y la vestimenta que van con danza. Están las máscaras de los abuelos en San José de Chiquitos, de los abuelos en Santiago de Chiquitos, para la fiesta patronal, de los yarituses en San Javier, para la fiesta de San Pablo y San Pedro y San Pablo, de los turcos en San Ignacio de Velasco, para la fiesta patronal, y las máscaras de abuelos de Santo Corazón de Jesús, menos conocidas, para el domingo de Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, también por compartir su experiencia y también permitirnos acercarnos a la cultura chiquitana. Muchas gracias. Y a continuación
también le damos el pase un momento, ahí sí, a Erlan Aireyu, cantautor, profesor e investigador del guaraní en Sudamérica. Él nos acompaña desde las comunidades guaraníes de Bolivia. Adelante, Erlan. Tiene desde ahora también 7 minutos. Caro Mopete, ya soropai echako ganyaven dive moko yarasa makuape oremiani no. Hai ya soropai opaite peyapo kwai maraviki oreva. Echako hokoropi ya ikuaukavi orereko hare oreñe. Muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad por segundo año consecutivo poder participar y poder también hacer escuchar nuestras voces, nuestras inquietudes, ¿no? Se agradece que la cuestión indígena sea de preocupación continental y justamente en esta oportunidad traigo algunas letras hechas canción para después explicarles que le presto mi voz a la naturaleza para que nos explique, ¿no?, qué es lo que nos está pasando en estos tiempos en todos y cada uno de nuestros bosques. Ojalá se escuche bien. Vamos a empezar de ahí, les explico qué es lo que dice el Areduipo Collante. Todos somos naturaleza. Chupe
Asa puka yo paetero pi ara te vae callando que se cuayara anita ñande aquí ara pomoro y por hoy esa es hoy me kianunga onyuanga que se llame por chupe Yasoropay. Con esto, poner de manifiesto que, como decía una abuela en la comunidad, que se ha perdido la capacidad de escuchar la voz del bosque, de las plantas, del aire, del agua. Y de eso habla esta canción, ¿no? Que ya no sentimos cómo es el lamento de esos árboles en nuestros bosques que se queman año tras año. Interesante, por eso empezar a reflexionar que el ñe, la palabra, no es solamente, en la cultura guaraní, no es solamente un don de las personas como somos nosotros. Si nosotros somos naturaleza, entonces toda la naturaleza también tiene un ñe, sino que se ha perdido la capacidad de poder escucharlos, entenderlos, conversar con ellos. Sería hasta acá mi intervención. ¿Ya? Muchísimas gracias por prestarme su atención. Yasoropay. Muchísimas gracias, Erlan, por esta bella interpretación, por acercarnos también a su cultura y, por supuesto, también por respetar el tiempo establecido. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. A continuación nos acompaña también Liliana de la Quintana, quien es escritora, gestora sociocultural y guardiana de la memoria oral de Bolivia. Ella nos acompaña desde La Paz, Bolivia. Adelante, Liliana. También desde ahora cuenta con 7 minutos para su exposición. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este segundo encuentro que es realmente muy participativo desde diferentes ángulos. Creo que esa diversidad nos ayuda mucho. Bueno, yo quiero presentarles sintéticamente un trabajo que vengo realizando hace 26 años sobre la mitología indígena de Bolivia. Y ha tenido que ver esto con la realización de libros para literatura infantil, pero siempre considerando que esta mitología está absolutamente... hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Yeah. Que esta mitología son los libros, es la palabra sagrada de los pueblos indígenas. No simplemente tratar a los mitos como esta colección de cuentitos, ¿no es cierto? Es así los mitos de los pueblos indígenas, sino más bien como esta necesidad de darle ese carácter religioso, absolutamente. Clau, estoy compartiendo pantalla. Sí, tu escritorio del computador estás compartiendo. El escritorio, uy. Estamos con muy mala conexión aquí en Samaipata, lamentablemente, del internet. Ahora sí, ahora sí. Y simplemente me voy a atener a los astros en la mitología, este vasto trabajo que implica varios aspectos de la mitología. Como tenemos poquito tiempo, simplemente hablaré de los astros en algunos mitos. En las regiones cálidas de Bolivia, que es todo el este, tenemos Amazonía, Oriente y Chaco, todos con pueblos indígenas, todo territorio habitado por ellos.
En el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía, es un territorio muy rico y se encuentra el 60%, como sabemos, de las especies de plantas y animales. En el caso de Bolivia, tenemos 21 pueblos indígenas que habitan este territorio. Un acercamiento a los chimanes, que están ubicados en el suroeste del Beni, cuentan con un vasto conocimiento de la medicina natural, excelentes artesanos de jatata, que es una fibra vegetal, y el algodón. Basan su economía en la pesca y recolección de fibras. Los chimanes se caracterizan por ser respetuosos y devotos de las costumbres. En el caso de los chimanes tenemos el mito de Dojiti y Misha, que son los gemelos que bajan del cielo para modificar lo que ya existía en la tierra. Ellos, a partir incluso de bromas o de enojos, van modificando el panorama. La luna y el sol chimanes, en el caso de la luna es una mujer que sirve continuamente chicha, y el sol que va de un lugar a otro, va transitando y creando el día y la noche. En el caso de los sirio-no, que están asentados en un territorio bastante pequeño en el Libiato, es un pueblo que tiene como característica la caza. Entonces son conocidos por ser los mejores constructores de flechas del continente. Por eso se los denomina indígenas de largo arco. Es muy curioso tener en este mito a la luna pocas veces representada por un ser masculino, porque él es cazador y viene a la tierra, ya si el cazador viene a la tierra a enseñarles la agricultura, la cacería, la recolección, etc. Pero hay un incidente, y cuando él se ha enojado con parte de los animales, él decide subir arriba al cielo, y cuando él enciende una fogata, se crea la bruma en la tierra. O cuando él se está bañando en los ríos del cielo, hay lluvia en la tierra. Es muy interesante la explicación que se hace de Yassi en el cielo, porque cuando él está de viaje y va a cazar, está la luna nueva. Cuando regresa tiene mitad de la cara sucia y se lava, y es el cuarto creciente, el cuarto menguante cuando termina de lavar, y la luna llena cuando está totalmente brillante. Es una explicación maravillosa realmente de las fases de la luna en este caso. Los pueblos indígenas del oriente tenemos fundamentalmente tres: chiquitanos, guarayos y ayoreos. Se encuentran en los llanos de Chiquitos, es una región muy cálida y muy árida. Y aquí vamos a ver probablemente uno de los temas y personajes que más se conocen, que es la abuela Grillo. En el caso de la abuela Grillo, ella vive en el cuarto cielo después de una serie de actividades que tiene, y Dúpade, el hacedor del mundo, vive en el primero. En el caso de los ayoreos, ellos conciben el cielo como un edificio con varios pisos, por lo que también una de las importantes mujeres, que es la mujer granizo, y cuando se rompen los collares cae el granizo a la tierra, es la que está en uno de los cielos. La abuela Grillo actualmente se dice que vive en el cuarto cielo y es la dueña del agua. En los pueblos indígenas del Chaco tenemos Huenayec, Tapiete y Guaraní, y como saben es una región sumamente cálida, muy árida, y aquí tenemos la presencia de un mito que es el sol glotón. El sol glotón vino a la tierra y tenía 2 caballos y recorría toda la tierra, y él tenía todo el tiempo hambre y pedía a todos que más comida, más peces. Y finalmente también uno de los pícaros que hay, Towak, en el grupo, le pide que se vaya al cielo, que está comiendo demasiado y ha ocurrido una serie de accidentes por ser tan glotón, y se va camino al cielo donde encuentra abuela la luna. Un minuto. ¿Perdón? Un minuto acá. Este señor
este señor Sol, como ven, es tan glotón que hasta se toma el agua que existe en el río Pilcomayo, y a veces tenemos esta situación. Finalmente hablaré un poquito de los guaraníes, de los caprichos del sol y la luna, donde Tatutumpa está en el cielo. Ha procreado 2 niños, una niña y un niño, que después de muchas aventuras se convertirán en el sol, y así nacen los días para los guaraní, y la luna, nacieron las estrellas y la luna, ¿no? En el caso del niño, de la niña, perdón. Entonces ahí vamos viendo, a modo de conclusiones, que mirar el cielo para los pueblos indígenas es una acción religiosa, pues han encontrado a sus deidades. En tiempos primordiales, los astros eran personas que vinieron a compartir con los humanos. Son astros humanizados que luego se fueron al cielo como su morada final. Las deidades enseñan el comportamiento de los humanos, que debe ser ejemplar para mantener un equilibrio con la naturaleza y entre ellos. Pese a las fuertes influencias de todo tipo, a la negación, discriminación y falta de incentivo, los mitos permanecen en el alma de los pueblos, sobre todo en el corazón de los más ancianos y ancianas que guardan este gran tesoro, que lamentablemente está también entrando en la fase del olvido por las nuevas generaciones que ya no dan crédito a este legado. Hay también importantes esfuerzos de los propios pueblos indígenas, de maestros, profesionales y personas interesadas, para que de alguna manera se conserven estos relatos como una herencia maravillosa. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana, y por supuesto el tiempo se nos hace muy poquito, ¿verdad? Pero quienes deseen también interactuar con nuestros expositores también lo pueden hacer a través del chat, o si requieren también de pronto su contacto, también lo podemos generar esa conexión. Muchas gracias, Lili, también por compartir toda esta experiencia de 30 años también de investigación y arduo trabajo. A continuación presentamos a Alejandro Gortázar, escritor y académico investigador de literatura, que nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. Adelante, Alejandro, desde ahora también cuenta con 7 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿me escuchan bien? Es como... Sí, se escucha perfecto. Es la pregunta que hacemos todo el tiempo, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Si nos escuchamos bien, si estamos bien conectados. Quería primero que nada agradecer la invitación y pedirles disculpas porque tengo que dar clase en 5 minutos, así que voy a tratar de respetar el tiempo y voy a tener que retirarme después. Me hubiese encantado poder quedarme a debatir y intercambiar respecto a las cosas que escuché y también sobre las que voy a hablar. Yo quisiera, por un lado, enmarcar esto en algo que, en una reflexión que hacía hace ya unos cuantos años Antonio Cornejo Polar, en relación a la famosa crónica de Cajamarca, ¿sí? El encuentro entre el Inca Atahualpa y el padre Vicente Valverde, y ese choque o ese diálogo que se produce entre la oralidad y la escritura, entre dos regímenes o dos sistemas que históricamente en América Latina han no solamente chocado y colisionado, sino también entrado en distintas formas de imbricación entre las formas de producción oral y las formas de producción escrita. Quería empezar por allí y plantear una situación en relación a esta relación, a una relación que a veces estuvo y está plagada de conflictos y de tensiones, pero también esto lo decía Antonio Cornejo Polar, de imbricaciones, ¿sí? de entretejidos entre lo escrito y lo oral,
que son parte del patrimonio de la literatura y de la cultura latinoamericana desde la colonia. ¿Sí? Lo traigo porque es una escena y un escenario que en Uruguay es muy difícil de plantear, porque Uruguay se ha construido históricamente como un país sin indios, ¿sí? Utilizando explícitamente esta expresión. ¿Sí? Esto ha generado una cultura del Estado, y una cultura, digamos en general, una cultura de algún modo anulando cualquier posibilidad de una reproducción de esa cultura oral, de esas tradiciones que existieron durante el periodo colonial y bien entrado el siglo XIX. Desde Salsipuedes, desde la matanza de Salsipuedes, el 11 de abril de 1831, el Estado consagró una forma de invisibilización violenta de la cultura indígena, que concluyó en un proceso en el que estamos hoy. Encuentran con un legado trunco, con un legado que no ha tenido o que no ha podido desarrollarse, que no se desarrolló, y que fue incluso explícitamente digamos, cortado por el Estado mediante sus acciones. Salsipuedes es un símbolo. Hoy las organizaciones de los pueblos originarios están planteando convertir a Salsipuedes en un lugar, en un sitio de memoria, ¿sí? Pero Salsipuedes entonces es un símbolo en realidad de algo que ocurrió, que no fue solamente un hecho, sino que fueron varios, que fue una campaña, ¿no? Como existió en Argentina también, de eliminación de los pueblos originarios. Entonces aquí hay una memoria rota, una memoria a la que no se le permitió desarrollarse, y que además, por otro lado, generó una literatura en el que el indio, los pueblos originarios son convertidos en símbolos de un pasado terminado. Entonces, en ese sentido, el Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín, pero también muchas obras poéticas del siglo XIX convirtieron al indígena o a los pueblos originarios en el Río de la Plata, en particular en la banda oriental, como símbolos, ¿sí? Como símbolos literarios, justamente, que lo que hacían era clausurar ese pasado, el pasado y la cultura de esos pueblos originarios. Sin embargo, en el siglo XIX, por ejemplo, Andrés Lamas, en 1842, hacía referencia, más allá, ya muchos años después de Salsipuedes, hacía referencia justamente a que en el litoral del país, de Uruguay, en el límite con Argentina, todavía se hablaba mucho, y se podían encontrar hablantes del guaraní, por ejemplo, ¿sí? Es decir, fue un trabajo lento que se fue haciendo históricamente de eliminación de esa memoria y de esas culturas, ¿sí? Y de esas voces. Entonces, a la salida de la dictadura en Uruguay, hace muy poquito, en 1985, quizás un poquito antes, empiezan a emerger grupos de la sociedad civil que empiezan digamos, algunos antropólogos y investigadores han hablado de una reemergencia de una cultura o de una cultura de los pueblos originarios. Pero claro, esa reemergencia se da en condiciones un poco inhóspitas, en la medida en que hay un consenso en la sociedad uruguaya de que somos un país sin indios, ¿sí? Sobre esta discusión no voy a profundizar más, pero sí voy a compartirles en el chat una película, un documental que se realizó, que se estrenó en 2019, que se llama El País Sin Indios, en el que justamente estos movimientos son entrevistados y hablan de esta reemergencia, porque efectivamente no solamente han tenido que convivir con un rechazo y una negación que viene de la propia, incluso de las propias disciplinas humanísticas, ¿no? Un antropólogo que ganó el premio nacional, el premio de la labor intelectual en Uruguay,
ha negado, digamos, el aporte de las etnias o de los grupos de los pueblos originarios en Uruguay, ha hablado ha minimizado las luchas de estos movimientos que han aparecido últimamente, pero a su vez el censo del 2011 de Uruguay señala que hay un 5% de la población que tiene algún ancestro y que se autodefine como descendiente de los pueblos originarios. Entonces hay un problema, digamos, central en la cultura uruguaya que todavía se debate, es una cosa que cada vez que surge la discusión se debate y se plantea esta cuestión de que, bueno, en realidad el responsable de Sal Si Puedes, en realidad tratando de justificar, digamos, ciertas acciones y también dando por concluido ese pasado de los pueblos originarios en Uruguay. Entonces, esto me parecía importante señalarlo en el marco de este encuentro, porque genera, digamos, ha generado, digamos, una representación del Uruguay como un país europeo, ¿no? Ustedes habrán oído hablar de la tacita de plata, o de la Suiza de América, ¿sí? Un minuto, profesor. Sí, ideas que han contribuido a generar esta idea de un país sin indios, ¿sí? Y que ha hecho también difícil reconstruir esas tradiciones. La literatura sí tiene un papel y ha tenido un papel, sobre todo la literatura que buscaba representar el ambiente rural, en donde aparecen allí algunas representaciones que podrían darnos algunas orientaciones respecto a esa cultura que supuestamente había terminado y ya no tenía lugar dentro de la cultura uruguaya. Yo simplemente, para terminar, pensaba, bueno, en realidad estamos hoy en un momento en el que, pensando en un problema teórico también importante que se ha planteado mucho en Latinoamérica, ¿no? Esta idea de la voz del otro, ¿no? Esta metáfora de la voz del otro. Yo pensaba, bueno, en realidad creo que como académico, como intelectual, como investigador, como quieran, ya no se trata de una cuestión de dar la voz, ¿sí? Sino de poder generar condiciones para que esas memorias que han quedado escondidas, que recién reemergen hoy, tengan alguna posibilidad de seguir reproduciéndose y que puedan también ampliar y llegar, como la experiencia de los pueblos afrodescendientes en Uruguay, que han logrado, digamos, a partir del candombe, un cierto reconocimiento, ¿sí? Y una cierta legitimidad que se viene dada por el patrimonio inmaterial y por otras acciones del propio Estado. Y entonces, por último eso, es decir, también el rol que el Estado debería tener, más allá de la sociedad civil, que siempre ha contribuido a que esta memoria siga viva y se traspase, también en el caso de los afrodescendientes con el candombe, sino también generar las condiciones para conservar y para poder reproducir y generar las condiciones para que esta cultura pueda seguir, para que estas memorias puedan seguir circulando en Uruguay y puedan formar parte también de nuestras imágenes como país, ¿sí? De nuestras representaciones como país. Quería compartir estas reflexiones, tendría muchas más cosas para decir, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que les agradezco mucho la oportunidad de poder hablar, y como les decía al principio, lamento, pero me voy a tener que ir, porque tengo que dar clase. Muchas gracias, profesor, que le vaya muy bien en su clase, y le agradecemos también compartir sus conocimientos en este encuentro. Y a continuación también nos acompaña Paula Peña, quien es historiadora, y nos acompaña desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Adelante, Paula. Bien. También pregunto si se escucha, porque... Se escucha muy bien. También desde ahora, minutos. Sí, gracias. Voy a poner una presentación para, si me permite, compartir la pantalla. Muy bien. Agradezco la invitación, agradezco a Claudia por haberme invitado y por supuesto a la Universidad Católica de Concepción por esta invitación. ¿Cuál es el rol de nosotros los museos, de los que trabajamos en los museos, en el sentido de la recuperación de la memoria oral y de las voces indígenas? Voy a mostrar aquí el Museo de Historia que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
capital del departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Generalmente Bolivia es más conocido como un país andino, pero bueno, acá ya han estado los otros compañeros presentando las diversidades étnicas que se encuentran en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Nuestro museo está en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y al ser un museo de historia hemos tratado que todas las voces puedan ser escuchadas, ¿no? Que todas las comunidades indígenas que vivan tengan un espacio. Bueno, quisiéramos tener muchísimos más espacio para presentarlas a todas, pero bueno, vamos haciendo como podemos, ¿no? El Museo de Historia funciona en una casa que fue construida e inaugurada en 1917 y que pertenece ahora a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y tiene pues como su principal misión preservar, investigar y difundir la historia de Santa Cruz. Pero entendemos como la historia de Santa Cruz no solamente la historia de las élites, sino por supuesto la historia de todos los pueblos y las diversidades que habitan, ¿no? Como museo preservamos, tenemos los archivos históricos desde el siglo XVI, las hemerotecas, las bibliotecas, tenemos gran participación de estudiantes e investigadores. No solamente buscamos preservar, sino investigar, formar a jóvenes investigadores, y para eso tenemos una línea de lo que llamamos la Biblioteca Cruceña para difundir las diversas lo que se genera desde aquí mismo, ¿no? Ahí, bueno, son imágenes de todo lo que realizamos e investigamos, y también tenemos nuestro Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas, que tiene pues como objetivo reunir a historiadores, antropólogos y arqueólogos que estudian este territorio, ¿no? En ese sentido también tenemos un montón de publicaciones que lo que busca también es mostrar esos conocimientos. Pero bueno, quería hablar especialmente acerca de las exposiciones. Aquí tenemos las exposiciones sobre la cultura chiquitana, una cultura de la que hoy se ha hablado bastante. Claudia se autodefine como chiquitana, Mario nos ha hablado de la cultura chiquitana y de la puesta en valor de esta cultura a partir de el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, a nosotros nos parecía fundamental escuchar la voz de los chiquitanos. No necesariamente la voz de lo que el antropólogo, la historiadora, el arqueólogo nos vaya a decir, sino la voz de los chiquitanos. Y así hemos logrado montar la exposición que se llama Cultura Chiquitana en nuestro museo. Y esta exposición no solamente han trabajado los académicos, sino también trabajaron las propias comunidades. Y las comunidades indígenas también nos cedieron parte de su propio patrimonio para ser expuestos, pues ellos entendían que necesitaban tener un espacio en la capital del departamento donde puedan ser escuchados, donde se pueda mostrar lo que ellos producen, donde se pueda mostrar su cultura, donde se pueda mostrar toda su riqueza cultural, ¿no? Esta maqueta, por ejemplo, en la que trabajamos cómo era una aldea antes de la llegada de los españoles y antes de la formación de las misiones jesuíticas, fue trabajado en conjunto con el pueblo chiquitano, ¿no? Estas máscaras que ya comentaba Mario son un ejemplo de las festividades, ¿no? De cómo la máscara va a ser usada en distintas festividades. También han sido donadas y elaboradas por los propios artesanos, ¿no? Estos artesanos estuvieron en el museo, comenzaron a trabajar, comenzaron a mostrar su arte, ¿no? Para ser parte de la exposición. Entendemos entonces que son necesarias todas esas voces. Tenemos esa visita virtual para quien quisiera conocer nuestro museo, la voy a poner en el chat, que la pueden realizar directamente por internet y van a poder ver todo lo que poseemos. Pero nos interesaba fundamentalmente trabajar con los pueblos que hoy viven en el oriente boliviano, en Santa Cruz específicamente, y que su voz sea escuchada. Consideramos que ese es el rol de los museos. Ya no esos museos monotemáticos, esos museos donde se intenta crear una única identidad, no regional o nacional, sino más bien un museo que pueda ser una vitrina al mundo, no solamente a los turistas que vienen y puedan ir a visitar estos espacios, sino también a las otras culturas que habitan en el territorio, ¿no?
en este territorio tan diverso, tan complejo, para que el público también entre en contacto. Tenemos que entender que mucho de ese público ya viene con sus propios contenidos, ¿no? Con sus propias percepciones, entonces intentamos que las distintas voces sean escuchadas en este espacio, ¿no? Ahí tenemos a Claudia que está en sacar el museo trabajando con la interacción social, formando a los profesores para que los profesores sean los mediadores y sean capaces de mostrar, ¿no? Trabajando con los niños para que puedan también entender la diversidad y el respeto de los otros, ¿no? Y por supuesto también con los estudiantes de la universidad, ¿no? Agradecemos muchísimo porque nos hubieran permitido contar esta experiencia de qué es de lo que nosotros como museo intentamos hacer, ¿no? Intentamos mostrar todas las comunidades que habitan, ¿no? He mostrado exclusivamente la de los chiquitanos, tenemos otra exposición sobre los pueblos que habitan en todo el territorio de Santa Cruz y quisiéramos tener más espacio. Está Erlan aquí, que sabe que los guaraníes, los guarayos, los ayoreos nos piden siempre, no tenemos el espacio suficiente porque la voluntad sí hay para poder trabajar con todos. Agradezco muchísimo por permitirme compartir con ustedes y repensar el rol de los museos en América y la posibilidad de dar voz a todos los que necesitan que nos conozcamos entre todos, porque de eso se trata, de un conocimiento mutuo y compartido. He puesto en el chat la visita virtual por si alguien quiere entrar. Espero no haber ido muy rápido, Sandra, pero bueno, si sobró tiempo, bienvenido para el próximo. Muchas gracias, Paula, también por acercarnos a su hermoso museo y qué tremenda labor también ustedes realizan. Es parte también de la historia y el rescate patrimonial de los pueblos. Muchas gracias también por acompañarnos. Y a continuación presentamos también a Fanti Velarde, quien es poeta y guardiana del canto amazónico, quien nos acompaña desde Bolivia. Adelante, Fanti. Buenas tardes, gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Como agradecen todos los pueblos cuando llevamos cualquier papel a las comunidades y es un tesoro. Es un tesoro hablar allí y es un tesoro cualquier papel. Porque todo es escaso en mi pueblo. Todo es escaso en los pueblos de mi departamento. Caros los servicios. Esta es la capital y estamos rogando porque no se baje el internet o porque no haya más luz. Aquí es importante que todo lo que uno habla, sea poesía, cuento o cualquier cosa, tiene que decirse con amor o tiene que decirse vociferando, porque no tenemos micrófono. Esa es la verdad. Y hoy les quiero hablar de las 20.000 lomas artificiales, las 400.000 hectáreas en 10 siglos ausentes de historia invisible que estamos viviendo. Vienen los hombres barbudos, dijeron. Vienen los hombres de la piedra, gritaron, con flechas que truenan y escupen rayos. Hay que esconderse. Y construyeron las hormas y se enterraron vivos, guardando con ellos la yuca, el joco y las herramientas preciosas de barro. Y ahí esperaron con grácil paciencia y carácter fuerte. Los que se salieron ya no encontraron la calma de antes. Se sometieron al trabajo urgido o emprendieron la marcha que aún no termina junto a los choquiguas y las abadesas. Los otros fueron cazados y puestos al remo para construir los reinos de los empresarios
sufrieron las fiebres y la cruel viruela, casi exterminados, pero aún pueden verse en todas las fiestas. Bailan de tontochis y con bellas máscaras que imitan a fieras en todo el espacio que antes fueron sus tierras. Otros buscaron la paz en el fondo del bosque, en ríos lejanos, de nombres extraños. Ellos son guardianes de aquellos huesitos que un día de estos volverán de nuevo. De aquellas semillas que están en las lomas y donde los inventores de las carreteras y el agronegocio quieren sembrar soya y borrar sus huellas. Ahora les leo amarga certeza. Desde que tengo uso de razón, siempre hemos estado solos, con nuestro orgullo de pueblo de leyenda, con el mito de los ríos navegables llenos de oro para el futuro. Solos, solos, con todo el oro y la goma y las maderas preciosas y las semillas que se llevó Europa y Asia, dejando su rastra de apellidos raros, dueños de la tierra, dueños de la vida de todo ser vivo, reguero de sangre y alcohol. Y seguimos solos, venga el gobierno que venga, o venga la organización defensora de humanos que venga, solos, con los que se quedan a compartir los mosquitos, la malaria y la educación que salga. Y hacemos lo que se puede con las herramientas que deja el abandono, nuestras manos y las palabras como inundación o como huellas de petas en la playa ardiente. Fácil presa para el homicida que busca la foto para su perfil, que lo hará ver valiente en las redes sociales. Para concluir, quiero contarles que en esta pandemia perdí 35 familias. En mi familia todos estuvimos enfermos, unos más que otros. Uno de mis hijos, y le escribí: vivirás, corazón mío, no importa el lugar. La tierra es grande y el cielo es infinito, vivirás, porque el extraño amor que habita en mi esencia inexplicable está hecho de insectos mimetizados hasta en los seres inertes. Después nada importa. La agenda es permeable y la vida apura a escribir lo que ella quiera sin consultarle al tiempo. Vivirás, corazón mío, de agua y de tormentas, vivirás. Ocúpate de llenar el día a día con tu canto amable y pinta a Dios y la amistad en cada uno de ellos. Eso quería compartir, porque el tiempo es breve, la vida también. Gracias. Muchas gracias, Fanti. Es un agrado también escucharla. Un abrazo inmenso a la distancia también para su familia. Y a continuación nos acompaña Alfonso Cortés, escritor, gestor cultural y editor de la literatura boliviana. Él nos acompaña desde Bolivia. Adelante, Alfonso. Buenas tardes a todos los participantes de este encuentro. Agradezco a los organizadores y en especial a Claudia Vaca por haberme invitado a ser parte.
aunque les confieso que no sé bien qué estoy haciendo aquí. Supongo que Claudia, una gran lectora y suministradora de temas para mi columna semanal, ha debido pensar que muchos de los personajes urbanos que he intentado retratar en ese espacio durante más de un lustro deberían también ser parte de esta memoria colectiva. Voy a leer para evitar dispersarme y ser eficiente con el tiempo. No soy historiador, lingüista, antropólogo, musicólogo, ni nada que se le parezca. Hago un periodismo que visita la literatura y al revés también. En mi columna periodística, que se llama Desde mi barbecho, es decir, desde ese metro cuadrado en el que me siento a contemplar el mundo, vengo registrando una serie de seres humanos que son parte del paisaje citadino, de Santa Cruz de la Sierra en particular, aunque cada ciudad tiene sus propios personajes, y que pareciera que estos no cuentan ni para las estadísticas. Con entrevistas y acompañamientos a través de sus propios testimonios y confidencias, trato de hacerlos visibles antes de que los apuros de la ciudad terminen devorándolos. Estos testimonios orales, sumados a mis apreciaciones personales, los contrasto con datos y antecedentes de fuentes confiables para escribir perfiles interpretativos, crónicas y estampas que la prensa escrita los tendrá como un registro y prueba de su existencia. La entrevista, como principal herramienta de obtención de datos junto a la observación directa, me han permitido recoger múltiples testimonios en esta investigación social, empírica, periodística y acicalada muchas veces con pinceladas literarias. Entre los diversos personajes que he retratado en mis artículos estos años, quisiera destacar algunos que son comunes en las ciudades latinoamericanas y otros quizás son más bien una característica propia nuestra de Santa Cruz de la Sierra. Aclaro que los fragmentos de los artículos que leeré fueron publicados antes de la pandemia. Con el nombre de Cantos Insonoros, publiqué este registro de cantantes de los micros, así llamamos nosotros a los buses, a los colectivos. Reunidos como mariachis trasnochados a la espera de treparse a sus micros, es fácil reconocerlos porque todos tienen algún instrumento musical en sus manos, guitarras, bombos, charangos, entre otros. Esta singular forma de ganarse la vida la había visto antes en el transporte público de Santiago, Chile, tanto en el metro como en el famoso Transantiago, y nunca me imaginé que las condiciones de nuestros vehículos pudieran permitir que haya el espacio necesario para que estos artistas de calle ejerzan su oficio. Y sí, lo hacen. Detrás de uno de ellos me trepé al autobús número 89 y pude ser parte de los sufridos espectadores de un cantor que intentó entretenernos con un remix de canciones mexicanas. Antes de subirse al colectivo, con una rebuscada cortesía, pidió permiso al chofer para entonar sus canciones y bajarse más adelante sin tener que pagar el pasaje. Tuve la precaución de no subirme en una hora pico, de igual manera mi cabeza viajó doblada para caber en una lata de sardina toda destartalada que partió rauda para detenerse bruscamente a pocos metros en medio de la intersección del semáforo de la esquina. En ese instante, junto al esfuerzo de las cuerdas vocales del guitarrero, que además hacía equilibrios para no caerse, tuvimos el acompañamiento musical de las bocinas de los autos que quedaron impedidos de cruzar la calle. Toda una sinfonía de sonidos urbanos. Después de varios minutos de baches, apretujones, frenazos y vertiginosos arranques, el guitarrero se bajó cantando a capela una de Vicente Fernández, mientras pasaba la mano para recibir sus propinas. Presuroso, después de abrirme paso entre medio del atiborrado pasillo, me bajé detrás de él. Ya en la acera, en tierra firme, esperando el bus de retorno, pude abordarlo y conversar acerca de su peculiar forma de ganarse la vida. No son cantores de escenario o de tarima de plaza, menos de fiesta. Son otro tipo de cantores. Tienen un público cautivo que viaja apretujado, sudoroso, cansado y que se sube y baja de un desvencijado vehículo. La mayor parte de las unidades tienen al volante un conductor que no respeta ninguna regla de tránsito y que sus tiempos de llegada y salida los obligan a convertir las calles en peligrosas pistas de carrera donde reina el más fuerte y el más veloz, pero que, según el testimonio de mi entrevistado, son sensibles a la música de estos cantores de la vida, que los entretienen y en ocasiones hasta ríen de sus chistes. Junto a la decena de músicos sobre ruedas hay un ejército de otros competidores que comercializan dulces, chupetes, chicles y otras baratijas arriba de los micros o en las esquinas más transitadas del pueblo, donde también deambulan mendigos, malabaristas e improvisados saltimbanquis. La pobreza extrema y la carencia de empleo obligan a miles de bolivianos a ganarse el pan de cada día en las crudas y despiadadas calles de sus ciudades. Su canto
Es un canto increchendo, pero que nadie escucha. A ellos nadie les cumple. Ahora intentaré retratar a un grupo cada vez más numeroso de pintores de brocha gorda que se han especializado en hacer letreros sobre telas. Aquí es muy común el uso publicitario de carteles sobre paños de vistosos colores. Todas las mañanas despliegan sus lienzos sobre un grueso muro cubierto de variadas y multicolores pinturas. Han desarrollado una peculiar visión espacial que les permite esbozar con una tiza, a mano alzada, todas las letras que compondrán el letrero final. Luego de ese inicial toque artístico, lo que viene es ya pintura de brocha gorda, rellenar, con el color elegido, los espacios vacíos dentro del contorno de cada letra para que la pancarta sea clara, perceptible y cumpla su objetivo. La veintena de letristas o pintores que hacen carteles en la acera del frente del Palacio de Justicia, además de otros tantos en las primeras cuadras de la avenida Cañoto, una de las principales avenidas de la ciudad, forman parte del paisaje urbano. Al entrevistarlos pude descubrir que la mayor parte de ellos provienen de los mismos núcleos familiares. Hay, por ejemplo, toda una familia proveniente de Riberalta, esto es al norte del país. El más antiguo, lo llamaré Juan, dice que está en este oficio hace más de una década y que ha sido de los primeros en utilizar esta vetusta y colorida pared como atelier al aire libre. El decano de los letristas afirma que el muro pertenecería a un inmueble confiscado y por eso no molestan a nadie y nadie los molesta a ellos. Juan confiesa que comenzaron siendo 2 y ahora ya llegan al medio centenar de pintores. Sus familiares, en la búsqueda de ingresos, han ido poblando la acera. Hacen todo tipo de pancartas sobre diversas superficies, pero en especial sobre tela. El cliente no necesita comprar ningún insumo, ellos tienen en sus mochilas los paños y pinturas del color que se requiera. Me cuentan que por su vistosidad y atractivo la tela amarilla o verde fosforescente es la preferida. Los jueves y viernes son sus días de mayor trabajo porque les solicitan letreros para eventos. Viernes de caras, que es un plato típico que nuestro amigo Javier nos explicará más adelante. Kermeses colegiales o solidarias, fiestas, bingos. Los otros días atienden los pedidos más tradicionales, casa en alquiler, en venta, anticrético, local de ocasión. Uno de ellos, el más dicharachero, me confiesa que además de estos pedidos habituales, alguna vez aparecen clientes con solicitudes muy curiosas. Enamorados que piden escribir, nuestro amigo mexicano seguramente sería un cliente, mensajes de amor, te extraño, volvé conmigo, te amo, feliz aniversario. Y en alguna ocasión desplegar toda una ilegal campaña contra un deudor moroso que, azorado y amenazado públicamente, vio su nombre escrito en letras grandes sobre telas que colgaban alrededor de su oficina. Según datos oficiales, la tasa de desempleo en Bolivia estaría cercana al 4%, la más baja del continente. Mientras estos increíbles índices muestran a un país con oportunidades de empleo, lo que objetivamente se puede ver en las calles muestra una realidad muy distinta. Las cifras son apenas números que están desconectados de lo que se vive en las principales ciudades bolivianas. Juan y sus compañeros, que se autoemplean en la calle sin gozar de ningún beneficio social, guardan en sus mochilas, además de telas, el sueño que el artículo 46 de la Constitución les había prometido. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. ¿Hasta cuándo seguiremos pintando números? Una tercera y última pincelada de estos perfiles voy a presentar a los sacasuertes, que estos sí están en prácticamente todas las ciudades latinoamericanas. Sentados sobre unos tocos de madera en la calle 6 de agosto, casi Beni, a media cuadra del Parque El Arenal, esto es en el Casco Viejo, frente a un templo evangélico, se asientan un par de adivinos. Encima de una diminuta mesa, cubierta por un aguayo multicolor, tienen un mazo de naipes. Más adelante supe que era una baraja española, dispuestos a adivinar lo que la gente que acude a ellos quisiera saber de lo que vendrá. Están ahí todos los días del año esperando a sus angustiados clientes que buscan despejar dudas sobre el amor, la salud, el dinero, los viajes o posibles maldiciones. Camino seguido por esa acera de la calle, pero antes nunca me habían llamado la atención. En realidad, nunca antes había consultado a un supuesto adivino, agorero o sacasuertes. Soy muy escéptico de todo lo que parecen ciencias ocultas, horóscopos, cartas astrales, cartomancia, quiromancia, astrología o cosa parecida. Esta vez, por pura curiosidad, me detuve a mirar quiénes se hacían leer la suerte. Concurren en igual proporción tanto hombres como mujeres. Por sus atuendos se podía deducir que eran gente humilde y sencilla,
Después, ya en plena sesión con el lector de cartas, así quiere que lo llame, me confesó con un tono un tanto presumido: también leo la suerte a los encopetados, pero no aquí en la calle. Estamos Los timadores, en el tiempo. Sí, termino. Los timadores, por experiencia acumulada o por información que extraen del visitante luego de un análisis cuidadoso de sus respuestas verbales o lenguaje corporal, le dicen a la persona que los consulta frases que son obvias o tan generales que se podrían aplicar a cualquiera. Mi amigo, el lector de cartas, me dijo que algún día esta columna sería leída y compartida en algún foro internacional. Y aquí estamos. En mi blog, que se los pasaré por el chat, se pueden encontrar los perfiles completos de estos cantantes insonoros, letristas y sacasuertes, junto a la descripción de otros tantos personajes urbanos que han sido retratados sobre el papel del diario a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Y Claudia ya compartió el link también para que podamos revisar ahí el material. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias también por compartir su experiencia. A continuación nos acompaña Rosemary Egués Vidal, gestora de la Bienal Infanto-Juvenil de Artes y Expresiones Socioculturales. Ella nos acompaña desde Bolivia. Adelante, Rosemary. Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosemary. Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia que voy a comentar de manera muy resumida por el tiempo y por la recomendación de tratar de hacer un conversatorio, de responder preguntas, de interlocutar con alguna gente que quiera conocer un poquito más sobre el trabajo que venimos desarrollando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Felicitar a la universidad, felicitar a la Dirección de Extensión Universitaria y a quienes han tenido la brillante idea de organizar este evento importantísimo para hermanarnos. Nos permite complementarnos, nos permite aprender, enriquecer experiencias y bueno, un abrazo enorme para Claudia, nuestra mentora. Comentar con orgullo que también la consideramos una de las impulsoras de la Bienal Infanto-Juvenil en Santa Cruz. Estuvo en los primeros pininos de este proceso, que se ha convertido en una estrategia de prevención y que se ha convertido, gracias a su éxito, en una política municipal en este momento. Rápidamente, un poquito de antecedentes tiene que ver nuestra fundación. Fundamentalmente se aboca a la investigación. Trabajamos con población de niñas, niños, adolescentes, población vulnerable, y nuestro tema central fue siempre posicionar el derecho de la niñez, de la adolescencia, que tengan espacios para ejercer ciudadanía, que tengan posibilidad, espacios y oportunidades de expresarse, de decir lo que sienten, lo que piensan, de disentir. Entonces, lo nuestro también es el posicionamiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Pero en todo este aprendizaje vimos que para abrir estos espacios teníamos que acercarnos a investigar, averiguar más o menos qué es lo que deberíamos hacer, cuál sería la estrategia, porque siempre las... Se cortó su conexión, parece, de Romy. Ponemos por delante y los niños por detrás. Y siempre nosotros con un enfoque adultocéntrico decimos qué es lo que es bueno para ellos y qué es lo que es... Sí, está con problemas de conexión. Rosemary. Claudia, ¿te parece que continuemos con Javier Libera? Sí, continuemos con... Perfecto, Javier. perfecto. Javier Libera es guardián de la gastronomía de la Santa Cruz de antaño y gestor cultural. Él también nos acompaña desde Santa Cruz, Bolivia. Javier, ¿estás preparado? Creo que sí. ¿Sí? Gracias. Adelante, pues. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a tratar de entrar en el tiempo que nos están planteando. Primero, Paula Peña es quien me encamina en esto de la búsqueda de la gastronomía tradicional que se estaba perdiendo de Santa Cruz. Y segundo, vamos a aclarar qué son las caras que menciona
Perdón, el viernes de caras es el día que se comen el cerdo en diferentes presentaciones, digámoslo así. El plato son chuletas de cerdo, cuerito de cerdo y chorizos también de cerdo acompañados con mote, pero son preparados a la parrilla. Bueno, solamente para hacer referencia a esa mención de los viernes de caras. Yo soy propietario de un restaurante que se llama El Aljibe Comida Típica, un restaurante que ahora es denominado restaurante museo también por todo lo que hay aquí adentro. Y justamente el aljibe es el elemento arquitectónico que tenemos en el centro de la casa, igual que en en el centro histórico de Santa Cruz hay alrededor de 200 aljibes, algunos funcionando, otros no. El nuestro sí está funcionando, y con esa misma finalidad es que estamos resguardando nosotros, como el aljibe resguarda el agua de lluvia, nosotros estamos resguardando la tradición gastronómica de Santa Cruz para que llegue al alcance de todos y pueda ser utilizada en el día a día. Vimos la necesidad de poner este restaurante y de rescatar la gastronomía tradicional de toda esta región del país, porque al recorrer todo nuestro departamento, junto a los festivales, por ejemplo, de teatro, al festival más importante que tenemos en Bolivia, el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos, vimos que en Santa Cruz había una carencia de un lugar donde el turista pueda encontrarse con la tradición gastronómica, que pueda encontrarse con la identidad cruceña, no solamente en la comida, sino en cuanto al espacio. Es por eso que vemos esa necesidad. Tenemos la bendición de Dios de encontrar una vieja casona que data de aproximadamente 1880, la restauramos por 6 meses y comenzamos a funcionar hace más de 12 años con muchísimo agradecimiento de la gente de Santa Cruz por rescatar todo este patrimonio, y las felicitaciones de toda la gente que viene de afuera, y principalmente la impresión que tienen, porque nuestra gastronomía cruceña no es dada a conocer en el mundo entero como la gastronomía altiplánica. Una de las características que tiene el restaurante desde un comienzo, hasta hace poco tiempo, es que tuvimos que abrir las puertas sin una carta. ¿Por qué? Porque queríamos reflejar lo que es tradición en Santa Cruz, y es una ley, porque dice, es ley del cruceño la hospitalidad. Entonces no queríamos que la gente entre a un restaurante, queríamos que los viajeros lleguen a la casa de un cruceño, a la casa de un camba, y se sientan bastante acogidos. Entonces, durante 10 años hemos tenido el menú verbal, que lo tenía que decir el mesero, cualquiera de los anfitriones, explicando cuáles eran los ingredientes y la forma de preparación de cada uno de los platos. Y como les decía, por más de 10 años hemos estado sin una carta impresa. Ahora, obviamente, por las exigencias de turistas, de la misma cuestión de sanidad, las personas que nos dan la autorización nos vemos obligados a imprimir una carta, y la tenemos pues ya en diferentes idiomas. Nuestro menú está compuesto por 2 partes. La primera, que son los platos que continúan vigentes y uno los puede encontrar en cualquier mercado, restaurante, pensión de toda la Santa Cruz, que está compuesta, por ejemplo, con el majao batido de charque, que sería una especie de risotto de carne seca, el majao tostado de charque, que sería una aparente paella de charque, el majao de pato, el rapi al jugo, el queperí al horno, un locro de gallina, que es una sopa, una patasca, que es hecha de cabeza de chancho y mote. Y esos son los platos que encuentras en cualquier lugar en este momento. Y la segunda parte, que para nosotros es la más importante, y para los cruceños la que nos llena de orgullo, porque son platos que no se encuentran en cualquier lugar. Esta incluye, por ejemplo, un locro carretero, una sopa de almóndigas, el almondrote, la capirotada,
el pipián, que justamente Paula nos llamó la atención con este pipián que ni yo lo conocía, y de ahí viene el rescate de todos estos platos. La sopa tapada. Un minuto, Javier, porque ya nos dio hambre. Qué bueno. Un minuto, sí. La sopa tapada, que no es sopa, el pastel de gallina, el pastel de choclos, el locro de semilla, son parte de este menú. Y bueno, lo que queríamos era recrear sabores, aromas y sensaciones de la Santa Cruz para que quien llegue hasta nosotros pueda sentir esa tradición y principalmente conocer la gastronomía con identidad que tenemos aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, Javier. Qué rico todo lo que nos comenta. Vamos a tener que preparar, buscar alguna receta o bien preparar un viaje también hasta allá para probar esos deliciosos platillos, sin lugar a dudas. Como me comprometí contigo, un mes pasan aquí y yo me encargo de cocinar. Gracias. Vamos a tener para disfrutar entonces. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y a continuación también nos trasladamos a otro país donde su gastronomía es variada y exquisita también. Así es que continuamos con Chari, que nos acompaña desde México. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a mi querida Claudia Vaca por esta invitación y a todos los organizadores de este segundo encuentro maravilloso. Realmente estoy escuchando ponencias muy buenas, por ejemplo, esa de los dos personajes que aparecen, los dos jóvenes, es como nosotros tenemos aquí en nuestra historia de la creación maya a Isbalanqué y a su hermano, igualito. Me llamó mucho la atención. Incluso también la ponencia del compañero de Uruguay, donde habla del exterminio, de lo que ha sufrido tanto Centroamérica. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que voy a compartir con ustedes dos poemas de un nuevo libro que estoy construyendo, que son recuerdos de mi infancia al lado de mi abuela, que era de la etnia Zoque. En Chiapas tenemos están los mayas y están los zoques. Los zoques vienen de Oaxaca, son una extensión de lo que es, a ver, creo que está, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, creo que ahí está mejor. Sí, se escucha. Ah, bien. Los zoques vienen de los mijes popolucas y se instalaron en el centro y el noreste de Chiapas, y los mayas pues están al norte y parte del centro de lo que es Chiapas, también en los altos de Chiapas. Así es que pues compartimos también con los mayas y los mayas comparten con Guatemala. Y tenemos una gran tradición de parte de las dos culturas, tanto la zoque como la maya. Y bueno, mi abuela era de la etnia Zoque y hablaba la lengua materna Zoque. El libro que estoy construyendo se llama Joyonaqué, y Joyonaqué en lengua Zoque quiere decir flor costurada. Voy a compartir con ustedes el primer poema, que se titula La voz de los ancestros. Con cariño recuerdo de los usos y costumbres de mi abuela Emilia López González. El fogón calienta la cocina. Abuela pone más leña y remueve las brasas, chisporrotea lanzando destellos ardientes, caen como agujas sobre la piel. Abuela dice que el fuego es sagrado, los ancestros hablan a través de él. También dice que con el triscar ardiente avisa cuando alguien viene a visitar. Socoy, hoy haremos puxacé y cispolá con canané. Vendrán tus tías a vernos. Ponés el mantel bonito y adornás con flores de ciqueté. Tiene que estar arreglada la casa para que las buenas energías nos den un día alegre. Andáselo y después venís para que te diga qué más dice la lumbre. Abuela sigue atizando la lumbre y platicando con ella. El siguiente poema se llama Llamadora de Espíritu. Tengo 6 años. Abuela toca mi frente. Por Dios, Yomune, tenés calentura. Vení, parate frente al altar. Que te miren los santos. Te voy a ramear. Voy a llamar a tu espíritu para que regrese tu cuerpo para que regrese a tu cuerpo y las buenas energías y Dios te devuelvan la salud.
Toma un ramo de hojas de albahaca y de cuchunoc. Golpea mi cuerpo varias veces a la vez que dice: Yomune soka, Wakairu mianza, Wakairu mingujama, Masanyomo mitzi rita de casiais, te aizoca miune, Minaguiru mitzisca yomune. Se acerca al altar y dentro de los santos que permanecen mudos y sordos, mirando fijamente y alumbrados por las veladoras, saca una botella de posh, líquido sagrado de los dioses. Abre la botella y toma un sorbo. Sopla mi cabeza, pecho, espaldas y pies. Talla sus manos con las mías y sopla el aguardiente otra vez. Desliza su mano por mi larga cabellera, soplando el agua de fuego sin parar. Vuelve a ramear todas mis extremidades y repite: Yomune soka, Wakairu mianza, Wakairu mingujama, Masanyomo mitzi rita de casiais, te aizoca miune, Minaguiru mitzixca yomune. Cubre mi cuerpo con una sábana, lo alza en brazos y acuesta en cama. Un sopor lo envuelve y el sudor lo invade. Llega el sueño y la sanación también. Muchas gracias. Muchas gracias, Chari, también por compartir estos bellos poemas que también nos trasladan hasta este querido país, ¿cierto?, azteca, y junto con ello también el agregado cultural de la Embajada de México en Chile nos ha solicitado hacer una breve intervención también a propósito de tu intervención, Chari. Jorge. Bueno, brevísima, muchas gracias. Yo nada más, felicitar a la universidad por su próximo 30 aniversario, el 11 de julio. Muchísimas felicidades. Y felicitar a todos los ponentes. Yo nada más quería decir que desde el norte de México, donde están los yaquis y los apaches en Chihuahua, hasta el sur, con los mayas y los chamulas, los tzotziles y, como decía mi amiga Chari, los zoques. Se coincide mucho con los hermanos bolivianos de que cómo el arte coincide con nuestros indígenas, tanto en la música, la pintura, la poesía, la narración. Y yo solamente es crear compromisos de solicitar, se creen políticas públicas para que no se termine la memoria, se quede en la memoria de todos y no se vayan olvidando el lenguaje, las tradiciones, los ritos de todos nosotros. A mí me encantaría, si se hace este congreso, fortalecer, llegar a compromisos. Nosotros este año vamos a hacer un evento de Día de Muertos, que es el 2 de noviembre. Precisamente nosotros cada año fortalecemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y vamos a hacer una semana de la gastronomía y de la artesanía, que a mí me encantó lo que comentó nuestro amigo Javier. Nosotros tenemos el huitlacoche, el pulque, la hueva de la hormiga, los gusanos de maguey, el mezcal, dentro de la gastronomía indígena, y sería interesantísimo, si se hace un congreso presencial, contar con artesanía, contar con gastronomía, con música y con pintura, para fortalecer todas nuestras tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Acogemos tu propuesta, ¿cierto? Y el próximo año esperemos que se pueda materializar. Muchas gracias también por compartirlo. Y a continuación nos acompaña también desde República Dominicana Rafael Pineda, quien es diplomático y también poeta. Adelante, Rafael, desde ahora tiene 7 minutos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir. Agradezco a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, así como a Claudia Vaca por la invitación, a Gloria Varela, la directora de extensión de la universidad, y a todos. Bueno, yo quiero hablar de Pedro Mir, es un poeta dominicano. Quiero también transmitir, porque cuando le hablé a mi embajador, a Luis Arias,
de esta invitación que nos habían formulado para intervenir en este evento de la universidad. Estuvo feliz porque le gustó mucho la idea y el propósito de que pudiéramos difundir la obra del poeta de la patria de la República Dominicana, lo cual es un propósito de nuestro país y de nuestro gobierno, ya que Pedro Mir es una figura muy importante para nuestra república. Y apegado a ello, el presidente dominicano Luis Abinader emitió el pasado 8 de junio, un decreto, el decreto número 362-21, donde el presidente dominicano le otorga de manera póstuma a Pedro Mir la condecoración de la Orden Heráldica Cristóbal Colón en el grado de Gran Oficial, considerando que el legado de Pedro Mir es merecedor de los más altos reconocimientos de la República. La condecoración busca garantizar la preservación y difusión de la obra del poeta ante las generaciones presentes y futuras. Bueno, ¿y quién es Pedro Mir? Hablemos un poco de nuestro poeta. Es uno de los nombres más importantes de la poesía dominicana del siglo XX, junto a figuras muy altas como Manuel del Cabral, quizás el nombre de la poesía dominicana más sonoro al oído de los sudamericanos, junto a Freddy Gatón Arce, Ramón Francisco, Franklin Mieses Burgos, Máximo Avilés Blonda, Antonio Fernández Spencer, Manuel Rueda y Héctor Inchaustegui Cabral. Bueno, en reconocimiento a la trayectoria de Pedro Mir y a la calidad de su poesía, el Congreso Dominicano, por iniciativa del poeta Tony Raful, quien en ese momento era diputado de la República y ahora es embajador dominicano en Italia, el Congreso lo declaró poeta nacional dominicano, que es como decir poeta de la patria. Aunque tuvo una vida de 87 años, su producción fue relativamente corta, pero de fuerte impacto e influencia en la sociedad. Y destaquemos la sociedad política, ya que sus poemas fueron en innumerables ocasiones un instrumento de lucha política, una bandera levantada por una generación que buscaba romper las cadenas que lo ataban a unos gobiernos dictatoriales. Sus inicios en la poesía datan del año 1937, cuando la República Dominicana estaba controlada por el tirano Rafael Trujillo. Cuando el profesor Juan Bosch, aún sin conocerlo personalmente en ese momento, le publicó los primeros escritos del Listín Diario de Santo Domingo. Entonces, Juan Bosch, quien años después se situaría en el puntal del cuentista y ensayista más trascendente de República Dominicana y uno de los principales de América, cualidades aparejadas con la de político y humanista de dimensión universal, presidente de la República y miembro del Tribunal Rosell, escribió una nota presentando al poeta en la cual decía: aquí está Pedro Mir, empieza ahora y ya se nota la música honda y atormentada de un verso. A mí con toda seguridad me ha impresionado. He pensado, ¿será este el esperado poeta social dominicano? Bueno, 47 años después de esa nota, Pedro Mir fue proclamado poeta nacional, poeta de la patria. Bosch extendió su opinión externó su opinión en el año 1937, cuando Pedro Mir tenía 24 años.
Y la profecía se cumplió 12 años después, cuando, llegando a los 36 años, publicó su poema fundamental, el más citado de la poesía dominicana, Hay un país en el mundo. En ese momento estaba naciendo el esperado poeta social dominicano, como lo había vaticinado Juan Bosch. La poesía de Pedro Mir tiene como eje, puedo decir, la lucha de los trabajadores, los campesinos y los que eran explotados en las plantaciones azucareras de su ciudad natal, San Pedro de Macorís, sede de la producción más importante en una época en que República Dominicana era el segundo productor mundial de azúcar, y esa era la industria principal de la nación caribeña. Y también San Pedro de Macorís era el lugar donde más caña de azúcar se producía y donde se gestaba el repudio y la resistencia al régimen de entonces, a la dictadura de ese momento. Presionado por esa dictadura fue que en 1947... Nos queda un minuto, Rafael. Bueno, Pedro Mir decidió autoexiliarse, abandonando la isla de Santo Domingo para radicarse en Cuba, y fue allí que publicó su primera obra, su primer libro, en el año 1949. Su libro fundamental, Hay un país en el mundo. Después él escribió poemas muy importantes, conoció a Pablo Neruda y escribió un libro que se llama El huracán Neruda, y escribió otro libro que se llama Contracanto a Walt Whitman, que fue una respuesta al poeta español León Felipe por un poema que León Felipe había puesto en el frontispicio de una edición en español de su propia traducción del poeta estadounidense. Agradezco mucho a la universidad, muchas gracias, y ha sido de verdad un privilegio poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Un privilegio también para nosotros, Rafael, y en esta ocasión por segundo año consecutivo, ¿cierto?, tener también la oportunidad de compartir. Un abrazo afectuoso hasta la cálida República Dominicana. Y a continuación, continuamos con Eli Rodríguez, está ya disponible y preparada, quien es poeta y gestora cultural afrodescendiente y quien nos acompaña desde Uruguay. Adelante, Eli, bienvenida. Buenas tardes, un agradecimiento a la organización de este evento, especialmente a Claudia Vaca y a todos los compañeros con los cuales estamos compartiendo esta tarde. Bueno, coincido con la exposición de Alejandro, del profesor Alejandro Gortázar. Aquí hubo un proceso en el sur de exterminio, no solo de lo indígena, sino también de la tradición oral de la población afrodescendiente, de lo cual algunas investigaciones han quedado en relación, por ejemplo, desde la perspectiva antropológica acerca de recetas que las pueden encontrar acerca es una tesis acerca de recetas que son transmitidas oralmente, así que lo gastronómico y la literatura veo que va apareciendo en varias partes de nuestra América mestiza, como le digo.